Vivimos en una época marcada por el exceso. El exceso de información, de objetos, de estímulos, de compromisos, de deseos que parecen nunca terminar. Cada día se nos invita a correr más rápido, a producir más, a consumir más, a llenar cada minuto con actividades y cada espacio con cosas. Y sin darnos cuenta, esa abundancia aparente se convierte en una carga silenciosa. Nos rodeamos de lo que creemos que necesitamos, pero muchas veces lo que conseguimos es perdernos entre lo accesorio, sofocando lo esencial. Sin embargo, en medio de tanto ruido surge una verdad sencilla. Menos puede ser mucho más. Más claridad, más libertad, más paz. La simplicidad no es renuncia, es elección. No se trata de vivir con carencias, sino de descubrir que lo verdaderamente valioso ocupa menos espacio del que pensamos. Aligerar no significa vaciar la vida, sino darle aire, oxígeno, respiro. El arte de la simplicidad no es un método rígido ni un conjunto de reglas inflexibles. Es una mirada distinta, una forma de relacionarnos con el mundo, con nuestras cosas, con las personas que amamos y con nosotros mismos. Es aprender a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo que aporta sentido de lo que solo ocupa lugar. Es también un acto de valentía, porque decir menos en una sociedad que glorifica el más requiere convicción y conciencia. Este libro es una invitación a detener la inercia, a preguntarnos, ¿qué me está sobrando? ¿Qué me roba energía, claridad, tiempo o paz? Y al mismo tiempo, ¿qué quiero conservar, potenciar y cuidar? No se trata de vaciar armarios y cajones solamente, sino de abrir espacio en la mente y en el corazón. El camino hacia la simplicidad es profundamente personal. Algunos lo encuentran en un hogar más ordenado y luminoso, otros en un calendario menos abarrotado, en relaciones más auténticas, en metas más claras. En todos los casos, el resultado es el mismo, una sensación de ligereza que permite vivir con mayor plenitud. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas de perfección. Lo que sí encontrarás son reflexiones, herramientas y perspectivas que pueden ayudarte a construir tu propia versión de una vida más simple. Cada capítulo está pensado como un paso hacia esa claridad que tanto anhelamos. Aprender a soltar, a elegir, a enfocarnos en lo que realmente importa. Porque al final, la simplicidad no es un destino, es un arte. Un arte que se practica día a día con pequeños gestos y decisiones conscientes. Es el arte de vivir con menos ruido y más presencia, con menos acumulación y más significado, con menos distracción y más propósito. Este libro no es solo sobre reducir, sino ampliar la capacidad de disfrutar lo cotidiano, de sentir gratitud por lo esencial, de construir un espacio interior y exterior donde la vida respire sin sofocos. En definitiva, es un viaje hacia una vida más ligera, pero también más profunda. Quizá descubras que lo que creías indispensable no lo era tanto, o que lo que habías pasado por alto es lo que sostiene tu felicidad. Quizá te des cuenta de que la abundancia verdadera no se mide en cantidad, sino en calidad. Y quizá, con cada paso hacia la simplicidad, descubras lo mismo que han descubierto tantos antes, que en realidad nunca nos faltó nada, solo nos sobraba demasiado. Bienvenido a este viaje. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La belleza de lo esencial. La vida moderna parece haber olvidado el poder de lo sencillo. En nuestra búsqueda constante de tener más, de hacer más y de mostrar más, hemos terminado sofocando la belleza que habita en lo esencial. Lo esencial no necesita adornos ni justificaciones, porque se sostiene por sí mismo, porque tiene una fuerza silenciosa que no requiere gritar para ser escuchada. Es esa taza de café en calma antes de que el mundo despierte, la conversación íntima que no necesita palabras grandilocuentes, el objeto que usamos a diario y que parece acompañarnos como una extensión de nuestra propia vida. Lo esencial se distingue porque permanece, mientras lo accesorio se desgasta y desaparece con el tiempo.
Pero reconocerlo no es tarea fácil en una sociedad que nos arrastra hacia la acumulación, en un entorno que confunde valor con cantidad y en una cultura que ha hecho del exceso una forma de vida. La belleza de lo esencial es sutil, no se impone, simplemente existe y nos espera, aunque muchas veces la pasemos por alto. Nos hemos acostumbrado a mirar hacia afuera, a compararnos, a pensar que cuanto más tengamos, más significativos seremos. Sin embargo, basta detenerse un instante para descubrir que la plenitud no se encuentra en lo acumulado sino en lo experimentado, en la profundidad de lo que elegimos conservar. La prenda favorita que usamos sin cansarnos, el rincón luminoso de la casa donde encontramos paz, el gesto sencillo de una persona querida, esas son las huellas de lo esencial. Cuando hablamos de simplificar, no se trata de vivir con lo mínimo en un sentido estricto, sino de aprender a distinguir entre lo que es vital y lo que simplemente ocupa espacio. Lo esencial no es lo reducido, es lo valioso. Y al reconocerlo, comprendemos que vivir rodeados de lo innecesario es una forma de ruido que enturbia nuestra mirada y debilita nuestro espíritu. La belleza de lo esencial está en su pureza, en su autenticidad, en esa capacidad de resonar con lo más profundo de nosotros mismos. En un mundo acelerado, donde la prisa se ha convertido en costumbre, elegir lo esencial es también un acto de rebeldía. Es decirle no a la sobrecarga, a la obsesión por acumular, a la idea de que la abundancia se mide en cifras. Es recordar que la vida está hecha de instantes y no de inventarios. Y cuando logramos enfocar la atención en lo que realmente importa, descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos, que lo pequeño puede ser inmenso, que lo cotidiano puede ser extraordinario. La belleza de lo esencial nos invita a mirar con otros ojos, a detenernos en lo simple y a descubrir que allí, en lo aparentemente insignificante, habita una grandeza que nos estaba esperando. Tal vez el primer paso hacia la simplicidad consiste en aprender a reconocer esa belleza, a entrenar nuestra mirada para captar lo genuino, a valorar lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Porque lo esencial siempre estuvo ahí, silencioso y firme, aguardando a que decidiéramos darle espacio en nuestra vida. Capítulo 2. Ruido versus claridad. El ruido no siempre se mide en decibeles. El ruido está en la prisa con la que desayunamos sin saborear el café, en la avalancha de notificaciones que interrumpen nuestro pensamiento, en las listas interminables de pendientes que nunca parecen terminar. El ruido está en los objetos acumulados que saturan nuestros espacios, en los compromisos que aceptamos por costumbre más que por deseo, en las voces externas que nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos comprar y quién deberíamos ser. El ruido se infiltra de manera silenciosa y constante, hasta que de pronto sentimos que ya no podemos pensar con claridad, que no podemos respirar con calma, que no podemos elegir con libertad. La claridad, en cambio, no hace ruido. Es una presencia tranquila, una apertura luminosa que nos permite ver con nitidez. Es el espacio despejado en el que por fin podemos escuchar nuestros propios pensamientos, la calma en la que nuestras emociones encuentran sentido, el orden que permite que la mente se enfoque en lo que realmente importa. Claridad no significa ausencia de problemas, ni un estado de perfección intocable. Significa tener la capacidad de distinguir lo esencial del ruido que lo oculta. Significa poder reconocer qué merece nuestra atención y qué debemos dejar pasar. Pero para llegar a la claridad, primero hay que aprender a identificar el ruido. Y esa es quizá una de las tareas más difíciles, porque lo hemos normalizado tanto que lo confundimos con la vida misma. Pensamos que es natural estar ocupados todo el tiempo, responder mensajes a cualquier hora, llenar cada pared de objetos, coleccionar compromisos, acumular metas. Sin embargo, lo que parece normal no siempre es sano. El ruido no nos da más vida, nos la roba de manera imperceptible. Cada distracción constante fragmenta nuestra atención. Cada acumulación de cosas innecesarias roba espacio físico y mental. Cada compromiso aceptado sin convicción erosiona la energía que podríamos dedicar a lo verdaderamente importante. El ruido tiene muchas formas. Puede ser externo, como los estímulos visuales y sonoros que nos rodean a diario,
pero también puede ser interno, como las preocupaciones obsesivas, las comparaciones incesantes, los pensamientos que giran sin descanso en nuestra mente. Lo externo alimenta lo interno, y lo interno se refleja en lo externo. Por eso, ordenar un espacio físico puede traer claridad mental, y aquietar la mente puede ayudarnos a elegir mejor qué dejamos entrar en nuestra vida material. Vivir con claridad no significa vivir aislados ni huir del mundo. Significa aprender a discriminar, a elegir con intención. Es comprender que no todo lo que brilla es valioso, que no toda voz merece ser escuchada, que no toda ocupación es necesaria. Significa atrevernos a hacer silencio en medio de tanto ruido, a detenernos en lugar de correr, a preguntarnos si lo que hacemos responde a un propósito o simplemente a una inercia. Claridad es mirar de frente y reconocer que gran parte de lo que nos agota no es esencial, sino accesorio. Cuando no hay claridad, todo pesa más. Nos sentimos desbordados, incluso cuando no hemos hecho nada extraordinario. Nos sentimos desconectados, incluso en medio de la hiperconexión. El ruido nubla, confunde, desgasta, pero cuando logramos un instante de claridad, aunque sea pequeño, algo dentro de nosotros se alinea. De pronto, entendemos qué vale la pena y qué no, qué conservar y qué soltar, qué merece nuestro tiempo y qué solo nos lo arrebata. La claridad nos devuelve la brújula, nos reconcilia con lo esencial. La paradoja es que el ruido siempre se presenta como urgente, mientras que la claridad parece discreta, casi tímida. El ruido exige atención inmediata, correos que esperan respuesta, notificaciones que parpadean, demandas sociales que presionan. La claridad no interrumpe, espera. Está allí, al otro lado del ruido, aguardando a que nos demos el permiso de detenernos, de respirar, de mirar hacia adentro. Alcanzarla requiere coraje, porque implica nadar contracorriente, implica elegir el silencio en un mundo que idolatra la sobreexposición, implica reconocer que no necesitamos tanto como nos han hecho creer. Cultivar claridad es un acto diario, es elegir qué dejamos entrar en nuestro espacio físico y mental, es aprender a decir no, es atrevernos a dejar en blanco un momento de la agenda, es apagar el teléfono aunque el mundo siga girando. Es deshacernos de objetos que ya no nos sirven, es mirar alrededor y quedarnos solo con lo que sostiene nuestra paz. No se trata de vivir en un vacío, sino en un espacio donde cada cosa tenga sentido, donde cada acción responda a un propósito, donde cada palabra pronuncie autenticidad. La vida clara no es más pobre, es más rica en tiempo verdadero, en presencia plena, en relaciones profundas, en calma genuina. Cuando despejamos el ruido, lo que aparece no es el vacío, sino la vida misma, desnuda, simple, intensa en su autenticidad. Nos damos cuenta de que nunca nos faltó nada, lo que ocurría era que el ruido nos impedía verlo. La claridad no se alcanza de una vez para siempre. Es un ejercicio constante, una práctica diaria. Habrá momentos en los que el ruido vuelva a imponerse, porque la vida está hecha de movimiento imprevistos. Pero si aprendemos a reconocerlo, también aprenderemos a despejarlo. Y cada vez que lo hagamos, la claridad regresará, iluminando de nuevo nuestro camino. Porque en la balanza de la vida, siempre que elegimos claridad sobre ruido, elegimos vivir con mayor plenitud. Capítulo 3. El minimalismo como filosofía, no como moda. Durante los últimos años, la palabra minimalismo ha aparecido en revistas, redes sociales, documentales y escaparates. Se ha convertido en tendencia estética, en un estilo aspiracional que se muestra en imágenes de casas impecablemente blancas, armarios reducidos a unas pocas prendas neutras, oficinas limpias y tecnológicas, rutinas perfectas. Para muchos, minimalismo se asocia con un decorado, con un filtro fotográfico, con la aspiración de tener menos cosas visibles y más orden visual. Pero el minimalismo verdadero, el que transforma la vida desde dentro, no es una moda pasajera, ni un movimiento estético. Es una filosofía, un modo de estar en el mundo, una decisión consciente de vivir con lo esencial y de despojarse de lo superfluo, tanto en lo material como en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Confundir el minimalismo con una moda es reducirlo a una superficie.
La moda dicta tendencias que cambian con la temporada, se apoya en la comparación, en la necesidad de actualizar constantemente lo que se posee para encajar en un molde. El minimalismo, en cambio, no busca impresionar ni proyectar una imagen hacia los demás, sino liberar espacio interno y externo para lo que realmente importa. No se trata de vivir con paredes blancas y muebles caros de diseño sobrio, sino de aprender a preguntarse ¿qué necesito realmente? ¿Qué me aporta valor? ¿Qué me acerca a mi propósito? El minimalismo es menos un estilo de decoración y más un acto de honestidad radical. Adoptar el minimalismo como filosofía significa hacer un giro profundo en la forma en que entendemos la vida, significa dejar de definirnos por lo que tenemos y empezar a reconocernos por lo que somos. Significa rechazar la idea de que nuestra identidad se construye a partir de acumulaciones, títulos, posesiones o apariencias, y comenzar a valorar la calidad de nuestras experiencias, la autenticidad de nuestras relaciones, la coherencia de nuestras elecciones. El minimalismo no está en la casa ordenada, está en la mente que ya no necesita llenar cada vacío con ruido ni con cosas. Está en el corazón que aprende a descansar en lo esencial, sin ansiedad por lo que falta ni apego a lo que sobra. Por supuesto, el minimalismo puede comenzar por lo material, porque lo físico es lo más visible y lo más fácil de intervenir. Ordenar una habitación, donar ropa que no usamos, vaciar cajones repletos de objetos olvidados, todo eso puede ser un primer paso. Pero si nos quedamos ahí, corremos el riesgo de caer en la trampa de un minimalismo superficial, el que solo cambia la apariencia sin transformar la raíz. El minimalismo como moda quita objetos de una mesa, pero no quita la necesidad de volver a llenarla. El minimalismo como filosofía nos invita a cuestionar por qué sentimos la urgencia de llenar ese espacio, qué vacío intentamos cubrir con la acumulación, qué miedo se esconde detrás de la necesidad de poseer. Minimalismo no es tener menos cosas, es necesitar menos. Y necesitar menos no surge de la imposición, sino de la comprensión. Comprender que no todo suma, que a veces soltar es ganar, que la verdadera riqueza está en la libertad de elegir y no en la obligación de poseer. Comprender que el tiempo, la energía y la atención son recursos limitados y sagrados, y que cada cosa innecesaria que acumulamos nos roba un poco de esos recursos. Comprender que cada vez que decimos sí a algo superfluo, estamos diciendo no a lo esencial. Como filosofía, el minimalismo también es una respuesta a la cultura del consumo desmedido que domina nuestras sociedades. Vivimos bombardeados por mensajes que nos incitan a querer más, a comprar más, a cambiar constantemente lo que tenemos por algo mejor. La publicidad se encarga de hacernos sentir que nunca estamos completos, que siempre falta algo. El minimalismo contradice esa lógica, nos recuerda que no estamos incompletos, que ya tenemos más de lo que necesitamos, que lo que nos falta no es una cosa, sino un sentido. Y esa convicción es profundamente liberadora, porque nos saca del círculo interminable del deseo y nos reconcilia con la plenitud de lo que ya existe. Pero el minimalismo como filosofía no se limita al consumo, también se extiende a la manera en que usamos nuestro tiempo, la forma en que cultivamos nuestras relaciones, la forma en que ocupamos nuestra mente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo que realmente nos llena y cuánto a lo que simplemente nos desgasta? ¿Cuántas relaciones mantenemos por costumbre o miedo a soltar, aunque ya no nos aportan autenticidad? ¿Cuántos pensamientos repetitivos ocupan nuestra mente, distrayéndonos de lo que verdaderamente importa? Adoptar el minimalismo es preguntarnos constantemente, ¿esto es esencial? ¿Esto me aporta valor? ¿Esto me acerca a mi propósito o me aleja de él? Lo más desafiante del minimalismo filosófico es que no es algo que se pueda mostrar fácilmente. No es un armario ordenado que se exhibe en una foto, ni una casa con líneas limpias que recibe elogios. Es un estado interno que no siempre es visible para los demás, pero que se siente de manera profunda en quien lo practica. Es una libertad que no necesita reconocimiento, porque se experimenta en la ligereza del día a día, en la claridad de las decisiones, en la paz de saber que ya no vivimos atrapados por lo accesorio. El minimalismo como moda puede ser una etapa, un inicio, una puerta de entrada. Pero quedarse ahí es como conformarse con ver el reflejo de un lago sin atreverse a sumergirse en sus aguas. El minimalismo como filosofía exige profundidad, valentía y constancia. Exige enfrentar nuestros miedos, revisar nuestras prioridades, redefinir lo que entendemos por éxito, felicidad y abundancia.
No es cómodo, porque implica cuestionar el sistema en el que vivimos, pero es auténtico, porque nos devuelve a la esencia. El minimalismo no te pide que tengas una casa vacía, sino que tengas una vida llena de propósito. No te pide que renuncies a todo, sino que elijas lo que realmente importa. No te pide que seas perfecto, sino consciente. Y esa conciencia practicada día tras día es la que transforma una moda pasajera en una filosofía duradera, capaz de sostenernos en medio del ruido del mundo. Porque al final no se trata de cómo se ve nuestra vida desde afuera, sino de cómo se siente desde dentro. Capítulo 4. Espacios que respiran. El espacio en el que habitamos no es un mero escenario neutro donde transcurre la vida. Es un reflejo fiel de nuestro estado interior y al mismo tiempo un molde que influye en nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar. Un hogar abarrotado de objetos, de papeles, de adornos que ya no significan nada, no es solo una cuestión estética. Es también la manifestación visible de una mente saturada, de emociones que no han encontrado lugar para fluir, de un tiempo que se nos escapa en el desorden. Así como los pulmones necesitan aire para expandirse, los espacios necesitan vacío para respirar. Y cuando los espacios respiran, nosotros también lo hacemos. Vivimos en una cultura que nos ha hecho creer que los ambientes deben estar llenos, que cada rincón debe ser ocupado, que el valor de un lugar depende de la cantidad de cosas que contiene. Por eso, nuestras casas se han convertido muchas veces en bodegas disfrazadas, repletas de objetos que un día compramos impulsados por la promesa de que nos harían felices, más completos, más seguros. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Cuanto más abarrotamos nuestro entorno, más disminuye nuestra capacidad de habitarlo. Llega un punto en el que no usamos lo que tenemos, ni vemos lo que poseemos, ni disfrutamos de los espacios que deberían darnos paz. El hogar, que debería ser refugio, termina siendo una carga silenciosa. El espacio respira cuando dejamos de verlo como un contenedor de cosas y empezamos a concebirlo como un escenario de experiencias. No importa cuántos metros cuadrados tengamos, importa cómo los ocupamos, cómo los cuidamos, cómo los dejamos vibrar con la luz, con el silencio, con la vida que sucede en ellos. Un espacio que respira no es necesariamente un lugar vacío, sino un lugar donde cada objeto tiene sentido, donde no hay nada que estorbe, donde la ausencia de exceso permite que lo importante se note, se sienta y se disfrute. No se trata de tener casas idénticas, blancas, minimalistas al estilo de revista, sino de crear espacios que estén alineados con nuestra esencia, que nos acojan, que nos recuerden lo que valoramos. Para algunos será un rincón de lectura con un sillón cómodo y una lámpara cálida. Para otros, una cocina despejada donde preparar alimentos se convierte en un ritual de cuidado. Para otros más, un escritorio simple, con solo lo indispensable para trabajar. Espacios que respiran son aquellos en los que podemos estar presentes sin sentirnos invadidos por lo innecesario. El acto de despejar un espacio es profundamente simbólico. Al soltar lo que ya no sirve, también soltamos recuerdos que nos anclan, expectativas que nos pesan, deseos que ya no nos pertenecen. Cada cajón ordenado, cada estante despejado, cada objeto donado o reciclado es un gesto de liberación. Y lo sorprendente es que al hacerlo no solo liberamos metros cuadrados físicos, sino también espacio mental y emocional. Nos damos cuenta de que la casa más grande no es necesariamente la que más paz brinda, sino aquella donde el aire circula, donde no hay acumulación innecesaria, donde cada cosa tiene su lugar y sobre todo donde hay espacio para lo inesperado, para lo nuevo, para el descanso. Los espacios que respiran también nos educan, nos enseñan a apreciar la pausa, a disfrutar el silencio, a valorar la amplitud como un bien en sí mismo. Nos recuerdan que no necesitamos llenar todo para sentirnos completos, que a veces el vacío no es ausencia, sino posibilidad.
Ese rincón despejado que parecía desprovisto de utilidad puede convertirse en el lugar donde conversamos, meditamos, descansamos. El vacío es fértil cuando lo permitimos, porque abre la puerta a lo que todavía no ha llegado, pero también a lo que siempre estuvo allí y no podíamos percibir. Si el desorden externo refleja el desorden interno, también ocurre lo contrario. Un espacio ordenado y despejado nos ayuda a recuperar claridad interior. No es casualidad que al limpiar una habitación sintamos alivio, que al abrir una ventana y dejar entrar aire fresco percibamos una renovación en nuestro ánimo, que al deshacernos de objetos acumulados experimentemos una ligereza inmediata. No es magia, es conexión. Estamos profundamente vinculados con los espacios que habitamos, y ellos actúan como espejos de nuestro ser. Respirar no es un lujo, es una necesidad vital. Y nuestros espacios deberían recordarnos esa verdad. Dejar aire entre los muebles, vaciar las superficies, reducir lo innecesario, elegir conscientemente cada objeto, todo ello no solo transforma el lugar físico, sino también nuestra manera de relacionarnos con él. La pregunta esencial que deberíamos hacernos no es cuánto podemos meter en un espacio, sino cuánto podemos dejar salir para que ese espacio vuelva a respirar. Crear un espacio que respire es también un acto de respeto hacia uno mismo. Es decir, mi bienestar merece un entorno que me sostenga, que me aligere, que me inspire. Es comprender que cada cosa que guardamos sin motivo nos roba una pequeña fracción de energía. Es atrevernos a soltar con la certeza de que al hacerlo nos regalamos más serenidad. Y es entender que en última instancia los objetos son pasajeros, pero la sensación de paz que un espacio ordenado nos otorga es duradera. Por eso, cuando pensamos en simplicidad, no deberíamos limitarla a una estética, sino asumirla como un estilo de habitar. Habitar no solo significa estar en un lugar, sino vivirlo plenamente, sentirlo como refugio, como extensión de nuestro ser. Un espacio que respira nos recuerda que lo esencial no está en lo que se acumula, sino en lo que se vive en él. Y cuando logramos eso, la casa deja de ser un peso y se convierte en hogar. Un lugar que no nos aprisiona, sino que nos libera. Capítulo 5. El valor del tiempo libre. El tiempo es el recurso más democrático y al mismo tiempo el más desigualmente aprovechado. Todos recibimos 24 horas al día, nadie más ni nadie menos, y sin embargo, lo que hacemos con esas horas determina la calidad de nuestra vida. Lo curioso es que, a pesar de su importancia, el tiempo suele ser el bien más desperdiciado, porque lo tratamos como si fuera inagotable, como si siempre hubiera mañana, como si pudiéramos aplazar lo esencial indefinidamente. Pero el tiempo no se almacena, no se compra, no se acumula. El tiempo que pasa es un fragmento de vida que ya no vuelve. Y sin embargo, vivimos como si fuera secundario, entregándolo sin cuidado a compromisos que no nos llenan, a tareas que no nos pertenecen, a distracciones que solo anestesian. El tiempo libre, en particular, se ha convertido en un terreno en disputa. La sociedad contemporánea lo ha colonizado, transformándolo en un espacio que debe ser productivo, o al menos aprovechado bajo ciertos estándares. Se nos dice que incluso en nuestras horas libres deberíamos mejorar, aprender algo nuevo, ejercitarnos, viajar, mostrar experiencias, consumir entretenimiento. Rara vez se nos permite simplemente descansar, contemplar, no hacer nada, dejar que la mente divague. Y sin embargo, allí reside el verdadero valor del tiempo libre, en su capacidad de devolvernos a lo humano, en recordarnos que no somos máquinas que producen, sino seres que sienten, piensan, descansan y necesitan silencio. El tiempo libre no es un lujo, es una necesidad vital. Así como el cuerpo necesita dormir para regenerarse, el alma necesita espacios sin exigencia para recuperar equilibrio. El ocio, la contemplación, el descanso creativo son parte fundamental de una vida plena. La historia de la humanidad lo demuestra. Las grandes ideas, las obras trascendentes, los descubrimientos profundos han surgido muchas veces en momentos de quietud, de paseo sin rumbo, de espera paciente.
El tiempo libre es el terreno fértil donde germina la creatividad, donde la mente conecta puntos invisibles, donde el espíritu se encuentra consigo mismo. Pero hemos aprendido a temerle al vacío de las horas libres. En una cultura que glorifica la productividad, la pausa parece un fracaso, la calma se interpreta como flojera, la contemplación se considera pérdida de tiempo. Por eso llenamos cada minuto con pantallas, con notificaciones, con rutinas automáticas. No sabemos quedarnos solos con nuestros pensamientos, no toleramos el silencio, no soportamos la idea de no estar haciendo algo. Y al perder esa capacidad, perdemos también una de las formas más profundas de libertad. Porque el verdadero tiempo libre no es solo ausencia de obligaciones externas, es presencia plena de nosotros mismos, sin prisa, sin imposiciones, sin exigencias. El valor del tiempo libre se mide no en lo que hacemos con él, sino en lo que nos permite ser. Puede ser un paseo tranquilo sin destino, una tarde de lectura sin objetivos, una conversación sin relojes, una siesta sin culpa. Lo importante no es llenar ese tiempo, sino permitir que nos llene a nosotros. El tiempo libre nos devuelve el contacto con lo esencial, porque nos recuerda que la vida no se justifica solo en lo que producimos, sino también en lo que experimentamos, en lo que sentimos, en lo que simplemente somos cuando nadie nos pide nada. Defender el tiempo libre es un acto de resistencia frente a un sistema que busca apropiarse de cada minuto. Es decir, mi vida no será definida únicamente por mi capacidad de producir, mi existencia no será reducida a un cronograma incesante. Defender el tiempo libre es reservar un espacio para la intimidad, para la espontaneidad, para el descanso que no necesita explicación. Y es también reconocer que en ese aparente no hacer nada suceden cosas profundas, se reordena la mente, se pacifica el cuerpo, se abre un espacio para escuchar la voz interior que suele quedar sepultada bajo el ruido de las urgencias. No todos los minutos de la vida pueden ni deben ser calculados. La obsesión por optimizar cada instante nos lleva a una paradoja cruel. Cuanto más intentamos aprovechar el tiempo, menos lo vivimos realmente. En cambio, cuando nos concedemos tiempo libre auténtico, sin expectativas, descubrimos que lo valioso no está en el rendimiento, sino en la intensidad de la experiencia. Un paseo corto con atención plena puede ser más nutritivo que horas de entretenimiento mecánico. Una charla con alguien querido puede aportar más que una semana de actividades apretadas. El tiempo libre es también un espacio de autoconocimiento. En el silencio de una tarde sin obligaciones, emergen preguntas que no solemos escuchar. ¿Qué me hace feliz de verdad? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué anhelo en lo profundo? El tiempo libre, lejos de ser vacío, es espejo. Nos devuelve reflejos que el ritmo frenético oculta, nos confronta con verdades que preferimos posponer, nos abre caminos de autenticidad que solo aparecen cuando dejamos de correr. Por eso, no se trata de tener mucho tiempo libre acumulado, sino de la calidad de ese tiempo. Hay quienes tienen pocas horas, pero las viven intensamente, con calma y presencia. Y hay quienes parecen tener días enteros de descanso, pero los llenan de ruido y distracción, hasta que terminan más cansados que antes. El valor del tiempo libre no se mide en cantidad, sino en profundidad. Lo esencial es preguntarnos, ¿este tiempo me está devolviendo vida? ¿Me está dando claridad? ¿Me está acercando a lo que soy? Al final, el tiempo libre es la base de la simplicidad, porque quien no se concede espacio termina viviendo atrapado en una agenda ajena, en un ritmo que nunca cuestiona, en una carrera que no eligió. Y quien aprende a valorar y proteger su tiempo libre, empieza a construir una vida más ligera, más consciente, más suya. Quizá ese sea el regalo más grande de la simplicidad. No solo darnos menos cosas, sino devolvernos más tiempo. Tiempo para respirar, para amar, para descansar, para crear, para vivir con la plenitud que solo surge cuando dejamos de estar ocupados en exceso y nos permitimos simplemente ser. Capítulo 6. Consumir menos, vivir mejor. Consumir se ha convertido en el verbo más repetido de nuestra era. Consumimos información, objetos, experiencias, alimentos, imágenes, entretenimiento.
Lo hacemos casi de manera automática, sin detenernos a reflexionar si lo que entra en nuestras vidas realmente aporta valor. El consumo dejó de ser una necesidad puntual y se transformó en un modo de existir, en una especie de identidad colectiva, donde quien no consume parece quedar fuera del juego. Nos han convencido de que la felicidad está en lo que compramos, de que nuestro valor se mide en las marcas que usamos, en los objetos que exhibimos, en la capacidad de renovar constantemente lo que tenemos. Pero al mismo tiempo, nunca en la historia habíamos estado tan insatisfechos, tan agotados, tan vacíos en medio de tanta abundancia. El consumo excesivo funciona como un espejismo, promete llenar vacíos internos con objetos externos, pero una vez adquirido lo que deseábamos, la sensación de plenitud dura poco. Pronto aparece un nuevo deseo, una nueva necesidad fabricada, una nueva carencia inventada. Es un círculo que nunca termina, porque se sostiene en la idea de que siempre falta algo. Y mientras corremos detrás de ese algo, dejamos de disfrutar lo que ya tenemos, dejamos de valorar lo esencial, dejamos de reconocer que el verdadero bienestar no depende de la cantidad de cosas acumuladas, sino de la calidad de la vida que construimos alrededor de ellas. Consumir menos no significa vivir en carencia ni en austeridad forzada. No se trata de privarnos, sino de liberarnos. Liberarnos de la dependencia de los objetos, de la presión de las modas, de la ilusión de que lo externo puede definirnos. Consumir menos es un acto de conciencia, es aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que solo responde a un impulso, entre lo que nos da vida y lo que solo ocupa lugar, entre lo que nutre y lo que distrae. Cada elección consciente de no consumir algo innecesario es una afirmación de libertad, porque deja claro que nuestra identidad no está en el escaparate, sino en nuestro interior. Vivir mejor surge cuando dejamos de perseguir lo que otros dicen que debemos tener y empezamos a enfocarnos en lo que realmente nos llena. Al consumir menos ganamos más tiempo, porque dejamos de trabajar horas extras para pagar cosas superfluas. Al consumir menos ganamos más espacio, porque nuestros entornos se vuelven más ligeros y habitables. Al consumir menos ganamos más energía, porque ya no gastamos en mantener, limpiar, organizar y preocuparnos por lo que no necesitamos. Y sobre todo, al consumir menos ganamos claridad, reconocemos lo que sí tiene valor, lo que sí importa, lo que sí queremos conservar en nuestras vidas. La sociedad del consumo nos ha enseñado a medir la abundancia en función de lo material, pero hay otro tipo de abundancia más profundo, más silencioso, más duradero, la abundancia de tiempo, de calma, de relaciones auténticas, de experiencias que no se pueden comprar. Consumir menos nos abre la puerta a esa riqueza invisible, que no aparece en cuentas bancarias ni en escaparates, pero que constituye la base de una vida plena. Y esa riqueza es la que perdura, la que nos sostiene incluso cuando lo externo cambia, la que nos acompaña en cada etapa de la vida. Es importante comprender que consumir menos no es solo una decisión individual, sino también un acto colectivo de responsabilidad. Cada objeto que compramos implica recursos extraídos, energía invertida, huella ecológica. Cada compra innecesaria es también un desgaste para el planeta, que paga el precio de nuestra compulsión. Vivir con menos, entonces, no solo nos libera a nosotros, también libera al mundo del peso de nuestra avidez. Al consumir menos contribuimos a un equilibrio más justo, a una forma de habitar más sostenible, a una vida que no se construye sobre el exceso y el desperdicio, sino sobre la armonía y el respeto. Lo paradójico es que cuando aprendemos a consumir menos, descubrimos que lo que queda es mucho más valioso. Esa prenda que usamos una y otra vez se convierte en parte de nuestra historia. Ese objeto sencillo pero útil nos recuerda la belleza de lo funcional. Esa comida preparada con calma nos conecta con el cuidado y la gratitud. El consumo consciente nos invita a ver más allá de la novedad y a valorar lo que permanece. Y en ese proceso comprendemos que nunca nos faltó tanto como creíamos, que el problema no era la escasez, sino la saturación. Consumir menos nos enseña a mirar hacia adentro, nos obliga a preguntarnos qué buscamos realmente cuando compramos. ¿Es compañía, seguridad, reconocimiento, calma?
Y al descubrir esas respuestas, entendemos que ninguna compra puede sustituir lo que solo se construye en lo profundo: el sentido, la conexión, el amor, la paz interior. Entonces, cada vez que elegimos no comprar lo innecesario, no estamos perdiendo algo, estamos recuperando un poco de nuestra libertad. Vivir mejor no es tener más cosas, es tener más vida. Es poder dedicar tiempo a lo que nos hace vibrar, es poder disfrutar de un espacio despejado que nos invita al descanso, es poder escuchar a los demás sin prisa, es poder caminar sin la ansiedad de estar persiguiendo siempre lo próximo. Vivir mejor es estar presente, con ligereza, con autenticidad, con gratitud. Y todo eso se vuelve posible cuando dejamos de llenar nuestra vida de lo que no necesitamos y nos permitimos quedarnos solo con lo que nos da sentido. Consumir menos entonces no es renuncia, es elección. Una elección que abre puertas, que aligera cargas, que nos devuelve lo que realmente vale la pena. Y al hacerlo, descubrimos que la verdadera abundancia no estaba en acumular, sino en soltar, no estaba en tener, sino en ser. Porque cuando consumimos menos, vivimos mejor, y al vivir mejor, comprendemos que el más que siempre perseguimos nunca estuvo afuera, sino dentro de nosotros. Capítulo 7. La mente despejada. El mayor desorden de nuestra vida no siempre está en los armarios ni en los cajones, sino en la mente. Allí se acumulan pensamientos repetitivos, preocupaciones sin resolver, recuerdos que pesan, voces internas que nos exigen, listas infinitas de pendientes que nunca llegamos a completar. Así como una habitación abarrotada nos impide movernos con libertad, una mente saturada nos impide vivir con claridad. Y sin embargo, hemos normalizado este estado de saturación como si fuera inevitable. Vivimos con la mente ocupada desde que despertamos hasta que dormimos, saltando de un estímulo a otro, reaccionando a cada notificación, respondiendo a cada demanda, atrapados en una corriente constante de pensamientos que rara vez nos permite detenernos. El resultado es una fatiga silenciosa, un cansancio mental que se disfraza de normalidad, pero que nos roba la capacidad de enfocarnos, de disfrutar, de descansar de verdad. La mente despejada no es una mente vacía, sino una mente ordenada. No significa no pensar, sino pensar con dirección, con claridad, con calma. Significa soltar lo innecesario para poder escuchar lo esencial. Cuando la mente se despeja, las ideas se organizan, los problemas se ven con perspectiva, las decisiones se toman con menos ansiedad. Pero para llegar a ese estado es necesario reconocer primero cuánto peso innecesario cargamos a diario. La mayoría de nuestros pensamientos no son nuevos, son repeticiones de lo que ya pensamos ayer y antes de ayer. Rumiar constantemente lo mismo nos atrapa en un bucle sin salida. Es como caminar en círculos dentro de una habitación cerrada creyendo que avanzamos. Uno de los grandes obstáculos para tener una mente despejada es la sobrecarga de información. Vivimos en la era de la hiperconexión, donde cada minuto llega un dato nuevo, una noticia, un mensaje, una opinión. Tenemos acceso a más información de la que cualquier ser humano tuvo jamás en la historia. Pero esa abundancia no nos hace más sabios, sino más dispersos. Intentamos abarcarlo todo y terminamos sin retener nada. La mente se llena como un disco duro saturado que empieza a funcionar lentamente y lo que debería ser una herramienta ágil y creativa se convierte en un espacio congestionado. Aprender a despejar la mente es también aprender a filtrar. No todo merece ser leído, no todo merece respuesta, no todo merece ocupar espacio en nuestra atención. La mente despejada se cultiva con intencionalidad. Igual que ordenamos una casa tirando lo que ya no usamos, necesitamos revisar qué pensamientos sostenemos, qué preocupaciones seguimos alimentando, qué historias seguimos contándonos aunque ya no nos sirvan. Muchas veces no son los hechos los que nos pesan, sino las interpretaciones que repetimos sobre esos hechos. Un error cometido hace años puede seguir ocupando espacio como si hubiera ocurrido ayer, simplemente porque no lo dejamos ir. Una preocupación futura puede paralizarnos aunque todavía no exista, simplemente porque la alimentamos cada día con nuestra atención.
Despejar la mente requiere coraje para soltar esos fantasmas y reconocer que no somos nuestros pensamientos, que tenemos la capacidad de elegir dónde poner el foco. El silencio es una de las herramientas más poderosas para despejar la mente, pero también una de las más temidas. Nos asusta el silencio porque en él emergen pensamientos y emociones que solemos evadir con distracciones. Pero el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio de revelación. Es en la quietud donde escuchamos con más claridad, donde las piezas empiezan a acomodarse, donde la mente deja de correr para poder descansar. Practicar el silencio, aunque sea por unos minutos al día, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Permite que entre aire fresco, que lo estancado se renueve, que el espacio interno vuelva a respirar. Otro camino hacia la mente despejada es la atención plena, la práctica de estar aquí y ahora sin saltar constantemente entre pasado y futuro. La mayor parte del ruido mental proviene de vivir en otro tiempo, reviviendo lo que ya pasó o anticipando lo que aún no ocurre. La atención plena nos devuelve al presente, que es el único lugar donde realmente podemos actuar, disfrutar, experimentar. Estar presente no significa ignorar el pasado, ni desentenderse del futuro. Significa dejar de habitarlos como si fuera nuestra residencia permanente. En el presente, la mente encuentra descanso porque ya no necesita sostener lo que no está ocurriendo. La claridad mental también se construye con hábitos sencillos: escribir lo que pensamos para no cargarlo todo en la memoria, organizar prioridades para no vivir en la confusión, descansar lo suficiente para que el cerebro recupere energía, practicar la gratitud para enfocar la mente en lo que sí funciona en lugar de obsesionarnos con lo que falta. Cada hábito de cuidado es una forma de despejar, de limpiar, de recuperar un poco de espacio interno. Porque la mente no se despeja de golpe, se despeja en capas, poco a poco, con decisiones diarias que reducen el ruido y amplían la calma. Una mente despejada no es un privilegio, es una necesidad. No podemos construir una vida si nuestra mente está enredada, porque el desorden interno se reflejará tarde o temprano en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestras elecciones. La simplicidad exterior comienza en la claridad interior. Por eso, cultivar una mente despejada es un acto de amor propio, pero también de amor hacia los demás, porque cuando pensamos con calma nos volvemos más presentes, más pacientes, más auténticos. Quizá lo más liberador de despejar la mente sea descubrir que no necesitamos tener todas las respuestas, que no tenemos que resolverlo todo ahora mismo, que no todo pensamiento merece nuestra energía. Aprendemos a dejar pasar, a observar sin engancharnos, a elegir conscientemente en qué enfocarnos. Y en ese proceso nos damos cuenta de que la mente no es un enemigo al que hay que controlar, sino un espacio que necesita cuidado, atención y descanso. Cuando la mente se despeja, la vida cambia de textura. Los días ya no se sienten como una carrera interminable, sino como un flujo más ligero. Las pequeñas cosas recuperan su brillo porque podemos mirarlas sin el velo de la saturación. Las decisiones dejan de ser un peso insoportable y se vuelven elecciones conscientes. Y sobre todo, sentimos dentro de nosotros un espacio de calma que no depende de lo que ocurre afuera. Esa es la verdadera libertad. No una vida sin problemas, sino una mente que sabe sostenerse con claridad en medio de ellos. Capítulo 8. Tecnología consciente. La tecnología es, quizá, la mayor paradoja de nuestra era. Nació para simplificar nuestra vida y, sin embargo, con frecuencia la complica. Prometió darnos más tiempo, más comodidad, más posibilidades, pero en muchos casos lo que ha generado es más distracciones, más dependencia y más ruido. Hemos llegado a un punto en el que, si somos sinceros, no sabemos vivir sin ella, pero tampoco sabemos vivir con ella. La llevamos en los bolsillos, en la muñeca, en la mesa de noche, en cada espacio del día, como si fuera una extensión de nuestro propio cuerpo. Nos acompaña mientras trabajamos, mientras comemos, mientras descansamos, incluso mientras dormimos. Y aunque no podemos negar que la tecnología es una herramienta poderosa que ha transformado radicalmente nuestra manera de habitar el mundo, también es cierto que esa misma herramienta puede esclavizarnos si no aprendamos a usarla con conciencia.
El problema no está en la tecnología en sí, sino en nuestra relación con ella. Una relación marcada por la inmediatez, por la necesidad constante de conexión, por el miedo a perdernos algo si desconectamos aunque sea por unos minutos. Revisamos el teléfono sin pensar, navegamos entre aplicaciones sin rumbo, respondemos mensajes como si fueran urgencias vitales, dejamos que las notificaciones dicten nuestro ritmo. La consecuencia es una mente fragmentada, una atención dividida en 1000 pedazos, una incapacidad creciente para estar plenamente presentes. La tecnología, que debía ser aliada, se convierte en tirana cuando olvidamos que debe estar a nuestro servicio, no al revés. Vivir con tecnología consciente significa recuperar el poder de decidir cómo, cuándo y para qué usamos estas herramientas. Significa establecer límites claros para no perder nuestra libertad, porque cada minuto que entregamos a una pantalla sin intención es un minuto que nos arrebatamos a nosotros mismos, a los demás, a la vida que sucede fuera de lo digital. La conciencia tecnológica comienza al preguntarnos, ¿este dispositivo, esta aplicación, esta red social, me acerca a lo que valoro o me aleja de ello? ¿Me da calma o me llena de ansiedad? ¿Me ayuda a crear, a aprender, a conectar de verdad o solo me distrae de lo esencial? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero ya el hecho de formularlas abre una brecha en la inercia, nos saca del piloto automático en el que la mayoría vivimos. El consumo digital ilimitado ha creado una saturación invisible. Nos levantamos con una avalancha de correos, mensajes, titulares, videos. Pasamos el día conectados a un flujo interminable de información y entretenimiento. Y al final, al irnos a dormir, sentimos cansancio pero no plenitud. La sobreexposición no nos deja procesar, reflexionar, digerir. Vivimos como si nuestra mente fuera un contenedor sin fondo al que podemos seguir echando contenido, pero la realidad es que la capacidad de atención humana es limitada y cuando la sobrecargamos perdemos profundidad. Aprender a vivir con tecnología consciente es aprender a valorar la pausa, el silencio, el no estar siempre disponible, el derecho a desconectarse para reconectarse con lo real. La tecnología, usada con intención, puede ser extraordinaria. Nos permite acercarnos a quienes están lejos, aprender sobre casi cualquier tema, desarrollar proyectos, compartir nuestras ideas. Pero incluso esas ventajas pueden convertirse en cadenas si no sabemos moderarlas. El problema no es estudiar en línea, sino pasar horas saltando de un video a otro sin recordar qué buscábamos al inicio. No es compartir en redes, sino medir nuestro valor personal en función de reacciones y seguidores. No es informarnos, sino consumir noticias con tanta frecuencia que terminamos viviendo en estado de alerta constante. La tecnología, en exceso o en inconsciencia, nos roba la posibilidad de habitar plenamente nuestra propia vida. La clave está en domesticarla, en establecer un pacto consciente con ella. Esto implica hábitos concretos, apagar notificaciones innecesarias, establecer horarios libres de pantallas, desconectarse durante las comidas o antes de dormir, usar dispositivos solo para lo que realmente necesitamos en lugar de dejarnos arrastrar por la marea digital. Significa también atrevernos a estar solos sin recurrir a una pantalla como escape, recuperar el placer de leer un libro físico, de escribir a mano, de conversar cara a cara. Estos gestos no son nostalgia del pasado, son actos de resistencia en un presente que nos empuja constantemente hacia lo virtual. Al practicar una relación consciente con la tecnología, descubrimos algo revelador. No necesitamos estar conectados todo el tiempo para estar vivos. No necesitamos responder de inmediato para ser responsables. No necesitamos estar al día con todo para sentirnos plenos. La vida no ocurre en las pantallas, ocurre en el aquí y ahora. Y cuando aprendemos a poner la tecnología en su lugar, lo que recuperamos es precisamente eso: tiempo, presencia, calma. La tecnología, usada con equilibrio, se convierte en un puente hacia lo esencial. Usada sin conciencia, se transforma en un muro que nos separa de ello.
Hay un aspecto todavía más profundo en esta reflexión. La tecnología no solo altera lo que hacemos, altera lo que somos. Moldea nuestros hábitos, nuestra manera de comunicarnos, incluso nuestra capacidad de memoria y atención. Nos volvemos impacientes porque todo lo queremos al instante. Nos volvemos superficiales porque estamos acostumbrados a consumir fragmentos rápidos en lugar de profundizar. Nos volvemos distraídos porque saltamos de un estímulo a otro sin detenernos. Una vida más simple requiere también recuperar esas facultades humanas que la tecnología ha erosionado: la paciencia, la contemplación, la concentración, la memoria significativa. Y para recuperarlas necesitamos momentos de desconexión real, espacios sin pantallas, instantes en los que la única conexión sea con nosotros mismos y con los demás. La tecnología consciente no busca rechazar la modernidad, ni idealizar un pasado sin dispositivos. No se trata de demonizar lo digital, sino de asumir nuestra responsabilidad como usuarios. La herramienta no tiene moral propia, es nuestra manera de usarla la que la convierte en aliada o enemiga. Por eso, más que huir de la tecnología, necesitamos aprender a convivir con ella desde un lugar de libertad. Y la libertad comienza cuando elegimos. Elegimos cuándo usarla y cuándo no. Elegimos qué permitir en nuestra atención y qué no. Elegimos poner límites en un mundo que no nos los pondrá por nosotros. Cuando logramos esa conciencia, el ruido digital se apaga y aparece un nuevo espacio. Un espacio para escuchar de verdad, para crear sin interrupciones, para descansar sin ansiedad, para compartir sin distracciones. Descubrimos que no todo requiere estar documentado, que no todo necesita ser publicado, que hay momentos cuyo valor está precisamente en permanecer íntimos, lejos de las pantallas. Descubrimos que la vida no necesita likes para ser significativa. Descubrimos que el silencio digital puede ser tan reparador como el silencio interior. En última instancia, la tecnología consciente es un capítulo fundamental del arte de la simplicidad, porque nos enseña a discernir, a elegir, a poner orden, no solo en lo material, sino también en lo virtual. Nos recuerda que el verdadero poder no está en tener acceso a todo, sino en saber soltar lo que no nos nutre. Y nos devuelve lo que la tecnología inconsciente nos arrebata: la capacidad de estar presentes en lo único que realmente tenemos, que es este instante. Capítulo 9. Relaciones auténticas. Las relaciones humanas son el espejo más fiel de nuestra vida interior. Son el terreno donde lo esencial y lo superfluo se confrontan, donde nuestros valores se ponen a prueba, donde nuestra capacidad de dar y recibir se refleja con intensidad. Sin embargo, en un mundo saturado de estímulos, prisas y superficialidades, muchas relaciones han perdido profundidad y presencia. Nos encontramos rodeados de personas con las que compartimos tiempo, conversaciones, mensajes, pero con frecuencia la conexión es débil, fragmentada, condicionada por la conveniencia o la rutina. Vivimos en una sociedad que glorifica la cantidad de contactos, los likes, las interacciones rápidas, y sin darnos cuenta, confundimos cercanía con presencia, amistad con ocupación compartida, afecto con disponibilidad superficial. Construir relaciones auténticas exige, antes que nada, una mirada honesta hacia nosotros mismos. No podemos esperar vínculos profundos si no sabemos quiénes somos, qué necesitamos, qué límites queremos establecer, qué valores queremos compartir. La autenticidad empieza en reconocer nuestras emociones, en aceptar nuestras imperfecciones, en permitirnos sentir y expresar sin miedo a ser juzgados. Es un acto de valentía que a veces parece más difícil que cualquier otra cosa: mostrarnos tal como somos, sin máscaras, sin adornos, sin intentar cumplir expectativas ajenas. Pero solo desde esa honestidad podemos atraer a quienes realmente vibran con nuestra esencia y sostener vínculos que nos nutran en lugar de drenarnos. La simplicidad en las relaciones consiste en soltar lo innecesario, en priorizar la calidad sobre la cantidad, en elegir la profundidad sobre la superficie. No se trata de cortar vínculos por capricho ni de aislarse del mundo, sino de discernir cuáles conexiones realmente aportan valor, cuáles nos inspiran, cuáles nos acompañan en el crecimiento y cuáles nos mantienen atrapados en patrones repetitivos de agotamiento emocional.
Cada relación que decidimos mantener o fortalecer debe ser consciente. ¿Me suma? ¿Me permite ser yo mismo? ¿Me impulsa hacia la vida que quiero construir? Y del mismo modo, cada relación que elegimos dejar ir debe ser reconocida como un acto de respeto, tanto hacia nosotros como hacia la otra persona, porque sostener lo que ya nos sirve solo mantiene atado lo que podría fluir libremente. La atención plena es uno de los pilares de las relaciones auténticas. Estar verdaderamente presentes con otra persona significa escuchar sin interrumpir, comprender sin juzgar, acompañar sin intentar resolverlo todo. Significa valorar el tiempo compartido no como obligación, sino como un regalo. En nuestras interacciones cotidianas, con frecuencia hablamos mientras pensamos en otra cosa, revisamos mensajes, anticipamos respuestas, nos preocupamos por el pasado o el futuro. Y así, aunque físicamente estemos juntos, emocional y mentalmente estamos ausentes. La simplicidad relacional nos invita a detenernos, a mirar a los ojos, a escuchar con atención, a valorar la presencia como el bien más precioso que podemos ofrecer. Otro aspecto fundamental de las relaciones auténticas es la vulnerabilidad. En un mundo que celebra la apariencia de perfección, mostrarse vulnerable se percibe a veces como debilidad, pero en realidad es un acto de gran fortaleza. La vulnerabilidad permite la conexión verdadera, porque cuando nos abrimos y compartimos nuestras dudas, miedos y anhelos, invitamos al otro a hacer lo mismo. Solo allí surge la intimidad, que no depende de lo superficial ni de la conveniencia, sino de la comprensión mutua, del respeto y del afecto genuino. Las relaciones auténticas se construyen sobre este terreno, donde la honestidad emocional es la base de la confianza y la cercanía. La simplicidad también se refleja en cómo elegimos invertir nuestro tiempo y energía en los demás. A veces tenemos tantas obligaciones y distracciones que creemos estar cumpliendo con nuestras relaciones simplemente por responder mensajes o asistir a eventos sociales. Pero el verdadero cuidado no se mide en cantidad de tiempo, sino en calidad de presencia. Una conversación profunda, un gesto atento, un momento compartido con atención plena puede tener más impacto que meses de interacciones superficiales. La simplicidad nos enseña a priorizar lo que importa, a no dispersar nuestro afecto, a dar valor al espacio que compartimos con los demás. El arte de las relaciones auténticas también incluye aprender a poner límites. No podemos estar disponibles para todos todo el tiempo, ni podemos sostener vínculos que nos agoten emocionalmente o que no respeten nuestra integridad. Establecer límites claros no es egoísmo, es autocuidado. Nos permite proteger nuestro espacio interno, nuestra energía y nuestra libertad, y a la vez nos da la capacidad de ofrecer lo mejor de nosotros a quienes realmente importan. Las relaciones que sobreviven y se fortalecen en este marco de respeto mutuo son las que verdaderamente nos enriquecen. Además, la simplicidad relacional nos invita a soltar expectativas rígidas sobre los demás. Muchas veces sufrimos no por lo que las personas hacen, sino por lo que creemos que deberían hacer, por la imagen idealizada que tenemos de ellos. Aceptar a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos, nos libera de la frustración constante y nos permite construir vínculos basados en la realidad, no en fantasías. Esta aceptación, combinada con la autenticidad propia, genera relaciones sostenibles, donde la convivencia se da desde el respeto y la comprensión, y no desde la obligación o la decepción repetida. Las relaciones auténticas también nos enseñan sobre la reciprocidad natural. No se trata de contabilizar favores o medir afecto, sino de observar el flujo genuino de dar y recibir. Algunas conexiones nos demandan mucho, otras nos ofrecen apoyo sin que lo pidamos. Algunas duran toda la vida, otras cumplen su propósito y luego se disuelven. La simplicidad nos ayuda a reconocer estos patrones y a no aferrarnos a lo que ya no cumple un papel vital en nuestro crecimiento emocional. Entender que cada relación tiene su tiempo, su ciclo y su sentido nos permite vivir con más ligereza y gratitud, apreciando lo que tenemos en lugar de lamentar lo que se fue. Finalmente, construir relaciones auténticas es una práctica constante, un aprendizaje que requiere paciencia, atención y humildad.
No hay atajos ni fórmulas mágicas. Es un proceso de escucha profunda, de compromiso con la verdad propia, de apertura al otro y de respeto a los límites que nos permiten mantenernos íntegros. La simplicidad aplicada a las relaciones no significa reducir el amor o la cercanía, sino centrarnos en lo que realmente importa: conexión, presencia, cuidado, autenticidad. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera riqueza no está en la cantidad de relaciones, sino en la profundidad y calidad de las que elegimos cultivar. Cuando logramos establecer vínculos auténticos, todo en la vida se transforma. El hogar se siente más cálido, el tiempo compartido adquiere sentido, los conflictos se manejan con respeto, las alegrías se multiplican. La simplicidad relacional nos enseña que no necesitamos rodearnos de muchas personas, sino de las correctas, aquellas que nos reflejan lo mejor, nos desafían a crecer y nos acompañan con lealtad y amor genuino. En este proceso, aprendemos que vivir con menos ruido social, con menos superficialidad, nos permite experimentar una riqueza emocional que ninguna acumulación material podría ofrecer. Las relaciones auténticas son, en definitiva, uno de los pilares más profundos de una vida simple y plena, porque nos recuerdan que lo esencial no se mide en cosas, sino en conexiones verdaderas que alimentan el alma. Capítulo 10. La simplicidad en el trabajo y la productividad. El trabajo ocupa una parte tan central de nuestras vidas que, con frecuencia, se convierte en el escenario donde la complejidad, la presión y el exceso de tareas se concentran de manera más intensa. Pasamos horas frente a pantallas, revisando correos, atendiendo reuniones, resolviendo problemas que se acumulan sin pausa, y al final del día sentimos que hemos hecho mucho, pero, paradójicamente, que hemos avanzado poco. La productividad moderna, tal como se concibe en muchos entornos, tiende a premiar la ocupación constante y la acumulación de tareas, como si la cantidad de movimiento fuera equivalente al valor o al logro. Sin embargo, esta idea está profundamente equivocada. La verdadera productividad no se mide en la cantidad de cosas que hacemos, sino en la calidad de lo que hacemos, en la claridad de nuestros objetivos y en la capacidad de enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. La simplicidad en el trabajo comienza con la claridad de propósito. Antes de lanzarnos a llenar agendas, listas y proyectos, es fundamental preguntarnos: ¿cuál es el objetivo real de mi labor? ¿Qué resultados son esenciales? ¿Qué tareas contribuyen de manera significativa a esos resultados? ¿Y cuáles solo consumen tiempo y energía sin aportar valor? Esta reflexión nos obliga a diferenciar lo urgente de lo importante, a priorizar con intención y aprender a decir no a aquello que distrae o que no encaja con nuestro propósito. En muchos casos, la sensación de estar sobrecargados proviene de aceptar tareas, compromisos o responsabilidades que no son nuestras o que no se alinean con nuestra misión personal o profesional. Soltar lo que no es esencial no es pereza, sino sabiduría aplicada al tiempo y la energía. La organización es otro pilar de la simplicidad productiva. Mantener un espacio de trabajo despejado, un escritorio limpio, una agenda clara y un flujo de información controlado es más que una cuestión estética, es un reflejo del orden mental necesario para enfocar. Cuando el entorno está saturado de papeles, correos, notificaciones y objetos, la mente se dispersa. Cada elemento innecesario es un recordatorio de tareas incompletas y de decisiones pendientes, y esa sobrecarga ambiental se traduce directamente en estrés y pérdida de concentración. Simplificar el espacio físico y digital nos permite liberar energía cognitiva, concentrarnos en lo importante y sentir una sensación de control que mejora el rendimiento y reduce la ansiedad. Otra dimensión esencial de la simplicidad en el trabajo es la gestión consciente del tiempo. Vivimos atrapados en la ilusión de que estar ocupados equivale a ser productivos, cuando en realidad la calidad del tiempo invertido es lo que genera resultados significativos. Dividir las tareas en bloques claros, establecer pausas estratégicas, evitar la multitarea excesiva y respetar los límites de atención propios son prácticas que no solo aumentan la eficiencia, sino que también protegen nuestra salud mental. La simplicidad productiva nos recuerda que el trabajo no debe devorarnos, sino que debe ser un medio para vivir mejor, para crear valor sin perdernos en la sobrecarga constante.
El enfoque también es un elemento crucial. La dispersión mental, alimentada por correos, redes sociales, reuniones innecesarias y multitareas, es uno de los enemigos más poderosos de la productividad. Aprender a concentrarnos en una tarea a la vez, completarla antes de pasar a la siguiente y dedicar atención plena a cada acción, aunque parezca más lento al inicio, produce resultados mucho más significativos que la acumulación de esfuerzos fragmentados. El enfoque consciente, sostenido por la simplicidad, transforma la manera en que trabajamos, menos movimientos superficiales, más impacto real. La simplicidad aplicada al trabajo también implica reevaluar nuestra relación con el éxito y la ambición. Muchas personas confunden productividad con sobreexigencia y logros visibles, pero la verdadera realización no está en la cantidad de proyectos finalizados ni en la aprobación externa, sino en la alineación entre lo que hacemos y lo que valoramos, en la sensación de haber invertido nuestra energía en algo significativo. La simplicidad nos invita a redefinir la productividad no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para vivir mejor, crecer con propósito y mantener un equilibrio sostenible entre la vida laboral y personal. Otro aspecto profundo de la simplicidad en el trabajo es la comunicación consciente. En entornos profesionales saturados, la mayoría de los conflictos y malentendidos provienen de información mal transmitida, redundancias, exceso de correos y reuniones que podrían haberse evitado. Practicar la comunicación clara, directa y esencial reduce el ruido, ahorra tiempo y mejora las relaciones laborales. Cada palabra innecesaria, cada mensaje redundante, cada reunión sin objetivo claro es un ladrillo más en el muro del caos. La simplicidad nos enseña a decir lo justo, a escuchar activamente y a transmitir con intención, liberando así energía y espacio para lo que realmente importa. La simplicidad también se traduce en la forma en que gestionamos los proyectos y las metas. Romper objetivos grandes en pasos claros, eliminar tareas redundantes, priorizar acciones estratégicas y revisar constantemente lo que realmente aporta valor, permite avanzar con menos esfuerzo y mayor claridad. La productividad, bajo la lente de la simplicidad, no es acumulación de tareas, sino eliminación de lo superfluo y optimización de lo esencial. Cada decisión consciente de quitar lo innecesario es un paso hacia la eficiencia real y hacia una vida laboral más equilibrada. Finalmente, la simplicidad en el trabajo implica cuidar nuestra energía y bienestar. Reconocer que somos seres humanos con límites físicos y emocionales es fundamental. El descanso, el sueño, la alimentación, la pausa para la reflexión, el tiempo libre para reconectarnos con nosotros mismos y con lo que amamos no son complementos, sino pilares de la productividad sostenible. Una mente agotada y un cuerpo saturado no producen excelencia, producen errores, estrés y desgaste. La verdadera productividad surge cuando combinamos intención, enfoque y cuidado personal. La simplicidad en el trabajo no es reducir la ambición ni conformarse con menos, es encontrar el equilibrio que nos permite crear, producir y contribuir sin perder lo que nos hace humanos, nuestra claridad, nuestra libertad, nuestra capacidad de disfrutar, de pensar, de conectar y de crecer. Aplicar la simplicidad en la productividad es en última instancia un acto de respeto hacia uno mismo y hacia la vida. Reconocer que cada hora, cada acción, cada decisión tiene un valor profundo y que al despejar lo innecesario hacemos espacio para lo que realmente importa. Una vida laboral simplificada es una vida más plena, más consciente y más auténtica, donde el trabajo deja de ser un peso y se convierte en una herramienta poderosa para construir bienestar, propósito y significado. Capítulo 11. Viajar ligero por la vida. Viajar ligero no es solo una cuestión de equipaje físico, es sobre todo un principio que se aplica a la manera en que vivimos nuestra existencia. La vida está llena de cargas, objetos que acumulamos, recuerdos que guardamos, emociones que no procesamos, expectativas que nos atan, obligaciones que no elegimos. Cada una de estas cargas añade peso a nuestros días, limita nuestra movilidad, nos impide experimentar la ligereza que surge cuando nos permitimos soltar lo innecesario.
Viajar ligero por la vida significa aprender a desprendernos de todo aquello que no aporta valor real, ya sea tangible o intangible, y reconocer que nuestra verdadera riqueza no está en lo que cargamos, sino en lo que decidimos llevar con nosotros de manera consciente. El primer paso para viajar ligero es comprender la diferencia entre lo necesario y lo superfluo. En el mundo material, esto puede ser evidente: ropas que nunca usamos, objetos que acumulan polvo, gadgets que duplican funciones que ya tenemos cubiertas. Pero en el plano emocional y mental, esta distinción es mucho más profunda y a menudo más difícil de reconocer. Llevamos resentimientos de hace años, culpas que no nos pertenecen, miedos que nos paralizan, relaciones tóxicas que nos consumen. Cada uno de estos elementos actúa como un peso invisible que reduce nuestra libertad y nos impide avanzar con claridad. Identificar estas cargas es un acto de honestidad con nosotros mismos, un reconocimiento de que no todo lo que llevamos merece espacio en nuestro viaje. Viajar ligero también implica aprender a soltar con conciencia. No se trata de huir de los compromisos ni de evadir responsabilidades, sino de elegir deliberadamente lo que queremos conservar y lo que estamos dispuestos a dejar ir. Cada objeto, pensamiento, hábito o relación que soltamos libera energía que antes estaba atrapada en la preocupación, la acumulación o la resistencia. Esta liberación no siempre es cómoda. Soltar requiere enfrentarse a la nostalgia, al miedo y a la incertidumbre. Pero es un proceso indispensable para experimentar la verdadera ligereza, porque solo cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no nos sirve, podemos avanzar con libertad y plenitud. El viaje ligero también se refleja en nuestra relación con el tiempo. Muchas personas viven cargadas de horarios estrictos, compromisos que no disfrutan, obligaciones que se multiplican sin sentido. Cada minuto ocupado sin intención es un peso que limita nuestra capacidad de disfrutar del presente. Aprender a priorizar, a decir no, a dejar espacio para la pausa, la contemplación y la espontaneidad es una forma de viajar ligero. No es acumular horas de actividad frenética, sino generar tiempo de calidad, tiempo que podamos habitar plenamente y en el que nuestra atención no se disperse entre lo urgente y lo irrelevante. Otra dimensión fundamental de viajar ligero es la claridad interior. Cuando la mente está saturada de pensamientos innecesarios, preocupaciones que no resolvemos, expectativas que no nos pertenecen, es imposible avanzar con ligereza. La simplificación mental, como hemos explorado en capítulos anteriores, se convierte en la base del viaje. Una mente despejada permite decisiones más conscientes, relaciones más auténticas y una percepción más clara de lo que realmente importa. Cada paso que damos con claridad es un paso más ligero porque no cargamos con la incertidumbre, la confusión ni la ansiedad que generan la acumulación de pensamientos y emociones sin procesar. Viajar ligero por la vida también requiere desapego emocional. Amar, sentir, invertir en relaciones y proyectos no implica acumular dependencias ni expectativas que nos anclen a lo que no podemos controlar. La libertad de viajar ligero se encuentra en aceptar la impermanencia de las personas, las situaciones y los logros. Comprender que todo es transitorio nos permite disfrutar sin aferrarnos, participar sin poseer, ofrecer sin depender. Este desapego consciente no es frialdad ni indiferencia, sino una forma profunda de respeto por la vida, por los demás y por nosotros mismos. El viaje físico y simbólico de la vida se enriquece cuando adoptamos la simplicidad como guía. Reducir el equipaje, ya sea tangible o intangible, nos permite movernos con mayor agilidad, explorar más destinos, abrazar experiencias con apertura y adaptarnos a lo inesperado. Nos liberamos de la carga que nos detiene, del exceso que nos abruma, de la presión que nos impide fluir. Viajar ligero significa poder detenerse a contemplar sin sentir prisa. Poder elegir con libertad sin estar condicionado por lo que cargamos, poder experimentar plenamente cada momento sin el peso de lo innecesario. Cada decisión de simplificación es en realidad un acto de amor hacia uno mismo. Elegir qué conservar y qué soltar nos devuelve el control sobre nuestra vida, nos permite habitar nuestro tiempo con intención y nos enseña a valorar lo esencial.
Y esa ligereza, lejos de ser una meta abstracta, tiene efectos concretos: menos estrés, mayor claridad, relaciones más auténticas, capacidad de disfrutar del presente, apertura a nuevas experiencias y un sentido profundo de libertad. Viajar ligero por la vida no es renunciar a la riqueza de la experiencia, sino elegir con sabiduría qué experiencias merecen espacio y cuáles solo generan peso. Es aceptar que no podemos llevar todo con nosotros, que cada objeto, pensamiento, emoción o relación que dejamos atrás es un gesto de liberación, y que solo a través de esa liberación podemos avanzar con plenitud. Aprender a viajar ligero es aprender a vivir plenamente, con ligereza, con libertad, con atención y con gratitud. Finalmente, viajar ligero nos enseña que la verdadera riqueza no está en la cantidad de cosas que acumulamos, sino en la calidad de lo que realmente decidimos conservar. La vida no se mide en kilos, en posesiones, ni en agendas saturadas, sino en la capacidad de movernos, sentir, crear, amar y experimentar sin cargas innecesarias. Quien aprende a viajar ligero descubre que la simplicidad no es ausencia, sino presencia plena. No es escasez, sino abundancia consciente. No es privación, sino libertad. Y esa libertad, al final, es el equipaje más valioso que podemos llevar por la vida. Capítulo 12. El arte de la simplicidad. La simplicidad no es solo un concepto, ni un estilo de vida superficial. Es un arte que se aprende a lo largo del tiempo, un proceso que transforma cada aspecto de nuestra existencia y nos permite habitar el mundo de manera más plena, consciente y ligera. Practicar la simplicidad implica mirar más allá de lo evidente y preguntarse qué realmente importa, qué tiene valor duradero, qué contribuye al bienestar genuino y qué solo ocupa espacio en nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra mente. Es un arte porque requiere sensibilidad, juicio, equilibrio y disciplina. No se trata de reglas estrictas ni de fórmulas universales, sino de decisiones conscientes que nos conectan con la esencia de lo que somos y de lo que queremos experimentar. Vivir con simplicidad implica primero aceptar que la vida es finita y que nuestro tiempo, energía y atención son limitados. Cada día, cada hora, cada minuto cuenta. La acumulación de objetos, tareas, responsabilidades y pensamientos innecesarios solo nos aleja de lo esencial. La simplicidad nos invita a reducir, a eliminar lo superfluo y a enfocarnos en lo que realmente nos nutre, nos inspira y nos conecta con nuestra autenticidad. Este enfoque no significa privación, sino libertad, liberar espacio físico, mental y emocional para aquello que en verdad importa. Es un acto de valentía, porque nos obliga a cuestionar hábitos profundamente arraigados, normas sociales y expectativas externas que nos empujan a llenar nuestras vidas de más y más, olvidando que, muchas veces, menos es más. La simplicidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. En lo material, significa dejar de acumular objetos innecesarios, priorizar la calidad sobre la cantidad y vivir con lo que realmente necesitamos. Cada cosa que poseemos debería tener un propósito, ser funcional, generar valor o alegría. De lo contrario, se convierte en peso que disminuye nuestra libertad. La ligereza material nos permite movernos, viajar, cambiar, experimentar nuevas posibilidades sin estar atados por lo que no necesitamos. Pero la simplicidad no se limita a lo externo, se extiende al tiempo, a la mente, a las relaciones, al trabajo y a la forma en que nos relacionamos con la tecnología, el consumo y las experiencias de la vida. En el plano del tiempo, la simplicidad nos enseña a priorizar, a dejar espacio para lo esencial, a detenernos y contemplar. La sobreocupación no es sinónimo de productividad ni de plenitud. Muchas veces es la señal de una vida desordenada que necesita revisión. Aprender a elegir, a decir no a lo que distrae y a dedicar atención plena a lo que verdaderamente importa nos devuelve el control sobre nuestra existencia y nos permite experimentar la calma, la gratitud y la satisfacción profunda de vivir intencionadamente. La simplicidad en el tiempo no es pasividad, sino conciencia. Cada acción y cada pausa se convierten en oportunidades de presencia y significado. En lo mental y emocional, la simplicidad implica despejar la mente y gestionar nuestras emociones con claridad.
Liberarnos de pensamientos repetitivos, preocupaciones que no podemos controlar, resentimientos y expectativas que no nos pertenecen es esencial para vivir de manera plena. La mente clara nos permite tomar decisiones más acertadas, disfrutar del presente y relacionarnos de manera más auténtica con nosotros mismos y con los demás. La simplicidad mental requiere prácticas conscientes, meditación, reflexión, atención plena, escritura, silencio, desconexión periódica del ruido externo. Cada uno de estos gestos nos devuelve la claridad, la paz y la capacidad de habitar nuestra propia vida sin cargas innecesarias. En el ámbito de las relaciones, la simplicidad nos enseña a priorizar la autenticidad, la calidad y la profundidad sobre la cantidad. Cultivar vínculos genuinos basados en la honestidad, la vulnerabilidad y la reciprocidad consciente nos libera de relaciones superficiales o tóxicas que solo consumen energía. Aprender a decir no, establecer límites saludables y aceptar la impermanencia de las conexiones humanas nos permite vivir con más ligereza y gratitud, enfocándonos en lo que realmente nos nutre, nos inspira y nos conecta con nuestra esencia. La simplicidad relacional nos muestra que la verdadera riqueza no está en cuántos conocemos, sino en cuántos comparten nuestra vida de manera significativa y auténtica. En el trabajo y la productividad, la simplicidad implica claridad de propósito, enfoque, organización y gestión consciente del tiempo y la energía. Significa priorizar lo importante sobre lo urgente, eliminar lo redundante, reducir el ruido y concentrarse en lo que realmente genera valor. La simplicidad aplicada al trabajo no es sinónimo de mediocridad ni de conformismo. Al contrario, nos permite trabajar con excelencia, sostenibilidad y propósito, evitando que la ocupación constante nos robe el bienestar, la creatividad y la capacidad de disfrutar de lo que hacemos. La simplicidad productiva nos enseña que menos distracciones y menos carga, cuando se combina con atención plena y disciplina, genera resultados más profundos y duraderos que la acumulación frenética de tareas. La tecnología, que a veces es vista como una amenaza para la simplicidad, puede convertirse en un aliado si se usa con conciencia. Aprender a establecer límites, filtrar información, desconectarse de lo innecesario y utilizar las herramientas digitales de manera intencionada nos permite aprovechar sus ventajas sin ser dominados por ellas. La tecnología consciente es parte del arte de la simplicidad. Nos da acceso a recursos, conexiones y conocimiento sin sacrificar nuestra libertad, atención ni bienestar. El equilibrio entre presencia digital y vida real es esencial para habitar plenamente nuestro tiempo y nuestras relaciones. Viajar ligero por la vida, un concepto que conecta todos los anteriores, es quizá la manifestación más completa de la simplicidad. Significa soltar lo que pesa, desapegarse de lo que no aporta, priorizar lo esencial y moverse con libertad y apertura. Viajar ligero nos permite experimentar la vida con mayor claridad, disfrutar del presente, adaptarnos a lo inesperado y cultivar experiencias que realmente enriquecen nuestra existencia. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la capacidad de vivir plenamente con lo que decidimos conservar. El arte de la simplicidad, en última instancia, es un camino de conciencia y elección. No se trata de imposiciones externas ni de modas pasajeras, es un proceso de introspección, reflexión y decisión diaria. Es aprender a priorizar lo que importa, a soltar lo que sobra, a vivir con intención y a cultivar la libertad de ser nosotros mismos. Es reconocer que la vida es finita, que el tiempo es valioso, que la mente necesita claridad, que las relaciones requieren autenticidad, que el trabajo debe tener propósito y que cada experiencia debe elegirse con atención. La simplicidad no es ausencia, sino presencia plena. No es escasez, sino abundancia consciente. No es limitación, sino libertad. Quien logra practicar la simplicidad en todos los ámbitos de la vida, descubre que vivir ligero no significa hacer menos, sino vivir más. No significa privarse, sino reconectar con lo esencial. No significa renunciar, sino abrir espacio para la plenitud. La simplicidad se convierte así en el arte más elevado, un arte que transforma la manera en que pensamos, sentimos, trabajamos, nos relacionamos y nos movemos por el mundo.
Al final, comprender y aplicar este arte es comprender que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos ir, en lo que elegimos conservar y en la libertad de vivir cada día con ligereza, claridad y gratitud. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.